Boa noite, irmã. Deus me bendiga ricamente. O salmista está dizendo que está uma alegria vir na casa de Deus junto para adorar. E nós está querendo ser, amém? Hagamos essa oração, nos põe em mãos do Senhor momento aqui. Hagamos apresentar-nos mais, maneira sacrifício vivo, santo, agradável a nós Deus. Danke, Tata Santo, para a presença em nós. Nós estamos regocijados, Senhor. Nós estamos bom, bota fiel, Senhor. A fieldade está para sempre. Nós por canta de fieldade, nós por canta de amor, Senhor. Nós por canta de poder, de maravilha, Senhor. Pensei nos está aqui, Senhor. Nos está querendo, Senhor, para ministrar nosso espírito, para ministrar o povo, Senhor. E nós queremos ministrar o coração. Nós queremos dar honra e alabança. Então, a vós é digno, de tu honor e tu glória. Em nome de Jesus, agora. Amém. Por tudo aplauso ao Senhor de momento aqui. Háganos bem delante de Ele, com alabança, com gratitud, adoração. Aleluia. Nos alegrado en vos, Dios. Nos queda una honra y gloria. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with His Holy Ghost. Whoa, whoa, whoa. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with His Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I'm more than a conqueror. I rejoice
rejoice in Him. More than a conqueror, I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than rejoice, más que vencedor. Pasamos nuestro coheredero. Dinos Dios Todopoderoso. Y debes simplemente alegrar de Dios tu día de nuevo. No preocupado com a situação, alegrar. E Ele aprime em ti, cuida sorro pavo. Aleluia. Espírito Santo de Dios, sea por mí. Espírito Santo de Dios, me move. Ora por revelamos. Oh Dios, por presencia ta turco. Espírito Santo de Dios, sea por mí, sea por mí. Espírito Santo de Dios, me move. Vem que vai, tem hora por revelar momentos. Oh Dios, por presencia da turco. Por presencia da uma diferença. Por presencia da grande situação. Por presencia da cambia a atmosfera. Por presencia da trece libertad. Por presencia da trece libertad. Me seria mais Espírito Santo.
presencia, crece libertad. Nos queda más cerca, digo Dios. Nos da como presencia, trae libertad. Oh Dios, nos que mira por gloria, nos que mira por gloria, oh Dios, nos que mira por gloria baja arriba nos da abrir para recibir de agua en Cristo Jesús. Nos que mira por gloria más, Señor. 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 Nos que mira por gloria. Nos que mira por gloria más, Señor. 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 Aleluya, 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 na, Señor. Aleluya, 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 na, Señor. Aleluya, 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 na, Señor. Aleluya, 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 na, Señor. Señor, nos que adoramos, cuéntenos corazón. Que tu nos salve y forza, nos que tu navawe, nos mío adoración. Nos atentamos presencia, solo vos, solo vos.
aleluya na Señor. Aleluya, 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 aleluya na Señor. Aleluya, 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 aleluya na Señor. Aleluya, 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 aleluya na Señor. Aleluya, 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 aleluya na Señor. Nuestra treinta por presencia. Un solo voz para nos donamos gloria, alzamos y adoramos de espíritu y de verdad. Nuestra treinta por presencia. Nuestra treinta por presencia. Un solo voz para nos donamos gloria, alzamos y adoramos de espíritu y de verdad. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is sing you. Lord, I give you my heart, I leave you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within
breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have you every breath that I take, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente y abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba.
sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Botanyera Seiba, Misakumi. Dios va al frente y abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando manos a sus ángeles. Él abre puertas. Él trabaja para los que confían. Para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Mami, son mi más, Dios va al frente. Dios va al frente y abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Con misión mi más, Dios va al frente. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Un más, Dios va al frente. Dios va al frente y abriendo. Esto va a Quebrando cadenas, sacando. Aleluya. Manda sus ángeles contigo a luchar. Dios se cubrió. Él abre puertas, nadie puede Él trabaja cerrar. para los que Él confían. trabaja para los que confían. Él camina contigo. Contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios. 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 Aleluya. A su nombre. ¿Cuántos pueden bendecir a Jesús? Diga gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Amén. Es una noche muy especial porque toda la gloria de Jesús. Y tengo mucha familia aquí en Curazao. Amén. Los Peter, soy el más pequeño. Rosalina, amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga a Yomaira, evangelista Yomaira, mujer de Dios, amén. Cada persona aquí, Dios bendiga al pastor, la pastora, y Dios bendiga a los que están aquí en esta preciosa. Levante su mano ahí en esta noche. Los que me conocen, que Dios le bendiga. Yo quiero que usted se conecte con el Padre. Levante sus manos ahí. Esa es una noche muy especial. Amén.
Gloria a Jesús. Levante su mano ahí y adore al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero levantar. Aleluya. Levante su mano. Gloria a Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, a descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que hará en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que hará en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda precioso. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso. Hijo de Dios, Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, a descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda
Siga adorando al Señor. Aleluya. Siga adorando, que es una noche de adoración. toda la honra. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Yo creo que es un momento de entrar en la presencia de Dios. Porque hay algo que Dios quiere hacer en esta noche. Dígale a tres vecinos, Dios quiere hacer algo en esta noche. Levante su mano, adore a Jesús. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, ¿Cuántos pueden adorar a Jesús? Jireh, Adórale. Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Pueden adorar a Jesús. Aleluya. Denle un poco más de adoración al Padre. Denle un poco más de adoración. Aleluya. Adonai se manifestará. Gloria a Dios. Yahweh, Rafa, Aleluya. Elohim, Dale tu mayor adoración a Jesús. Shaddai, Dale tu mayor adoración a Jesús. Jireh, Aleluya. Adonai se manifestará. Aleluya. Diga Yahweh, diga Yahweh. Una vez más, por favor. Se manifestará. Amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor ahí. Gloria a Dios. Busquen su Biblia, por favor. Hay una presencia tremenda en este lugar. Dios está aquí. Cuando usted tenga la palabra, libro de Lucas, capítulo 6, 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
a su nombre. Dice la Biblia, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzadas. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Lea conmigo el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, ¿qué? Orando. ¿A la hora de qué? Del incienso. Y se le apareció, lea conmigo el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo, diga conmigo, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Denle un aplauso al Señor por la palabra. Gloria a Jesús. Para mí es una bendición predicar en esta noche la palabra de Dios, y quiero que el Espíritu Santo me dé la palabra ideal que usted necesita. Amén. Y en esta noche yo quiero predicar con el tema un encuentro con el Señor. Dígale a alguien: un encuentro con el Señor. Repítale el tema de hoy. Dígale: un encuentro con el Señor. Usted sabe que los encuentros forman un antes y un después. Amén. Porque cuando hay un encuentro, hay una empatía. Diga conmigo, empatía. Pero depende qué tipo de encuentro tú tengas. Porque hay encuentros que te marcan o hay encuentros que te destruyen. Pero todo el que se ha encontrado con Dios, todo lo que ha podido recibir de Dios, es algo tan poderoso que cuando tú lo encuentras, tú no abrazas a Dios, Dios te abraza a ti. ¿Alguien puede decir amén? Porque cuando Dios te abraza a ti, Dios es alguien espiritual, pero tú eres alguien humano. Y hay cosas que tú no las puedes decir a la persona porque ellos no están en tu cuerpo, ni tampoco recibe lo que tú has recibido. Porque tú hablas de lo que tú has recibido y también tú hablas de lo que tú encuentras. Porque quiero decirte que si tú te encuentras una prenda valiosa, tú vas a entender que esa prenda valiosa te da a ti un valor, porque te la encontraste. Porque esa prenda que tú quizás no estabas buscando, esa prenda tiene un valor incalculable. Pero sabe unas cosas, que la Biblia dice que la fe es más poderosa que el oro y más preciosa. Y para encontrarse a Dios hay una fe que tiene que ser como una prenda, porque la prenda pasa, pero la fe no.
Entonces tu fe te hace encontrar valor en cosas que no se ven pero que existen. En cosas que no se ven pero que son verdaderas. Y hay cosas que tú no puedes abrazar, pero hay otras cosas que te va a abrazar a ti. Y en esta noche, yo creo que esta iglesia necesita un encuentro con el Señor. Porque quizá usted me diga a mí, no, yo soy líder, yo soy cristiano. No es suficiente, porque una cosa es ministrar a Dios y otra cosa es que Dios te se revele. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Porque ministrar a Dios es fácil, pero ministrar lo que te se revela de Dios es difícil. Porque Dios no se le revela a todo el mundo. Dios se le manifiesta a todo el mundo, pero no se le revela a todo el mundo. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de Dios y todo el mundo conoce de Dios, pero no es lo mismo que Dios te se revele a tu vida, que tú hables de la revelación que tú has tenido, a que tú hables de la manifestación que has podido ver. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Y es por eso que Elí conocía a Dios por su sacerdocio, pero ya Dios no se le revelaba. Pero Samuel había escuchado la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando nuestra vida se desconecta con Dios, no entendemos cuando Dios quiere un encuentro con nosotros. A su nombre. Y cuando le dijo a Elí a Samuel, si te llama 3 veces, dile, heme aquí. Porque Dios nunca te va a llamar a ti en vano. Tú nunca te vas a encontrar en Dios en vano. Cuando tú te encuentras con Dios, es para Dios encontrarse contigo. Y cuando Dios se encuentra contigo, le va a tener que hablar a quien quiere escucharte y a quien no quiere escucharte. Porque el encuentro que tú tienes con Dios es para que tú seas auténtico como Dios es auténtico. Alguien puede adorar a Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, no es para tú vivir una vida dependiendo de los demás, sino dependiendo de Él. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú no dependes de opinión de nadie, tú dependes de lo que Dios esté hablando. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, a ti te vas a importar lo que el enemigo habla, lo que el enemigo diga. ¿Sabe por qué? Porque un encuentro con Dios te hace ser una persona suficiente, te hace ser una persona poderosa, te hace ser una persona grande. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Y escúchame, Dios no te llama en vano. Cuando Dios te llama es porque Dios está haciendo algo que te vas a sorprender. Yo no sé si alguien está aquí en esta hora. A su nombre. Cuando Dios llama a Samuel, Samuel estaba durmiendo. Porque el problema es no cuando tú encuentras a Dios, es cuando Dios te encuentra a ti. ¿Están de este lado? ¿Están conmigo hoy? Porque aunque Samuel está durmiendo, Samuel tiene interés por lo que Dios quiere mostrarle. Pero hay gente que están despiertos y Dios no se les revela, aunque no están durmiendo. Porque hay otros que aunque su cuerpo está durmiendo, su espíritu está pendiente a lo que Dios quiere revelarle. Y aunque Samuel estaba durmiendo físicamente, Samuel cuando Dios lo despertó, él dijo, espérate, algo está pasando aquí. Y cuando porque Samuel pudo distinguir las voces, porque hay voces que te hablan y a veces tú piensas que alguien te está llamando, pero es Dios que te está hablando. Y Samuel estaba acostado para levantarse a lo mismo de siempre, a la misma vida cotidiana. Pero cuando tú entiendes que Dios te habla y no es la voz de tu trabajo, sino una voz que sobrepasa toda carga, una voz que sobrepasa todos problemas, una voz que sobrepasa toda barrera, un día tú te paras y le dices a Dios, haz lo que tú quieres conmigo, manifiesta lo que quieres manifestar, ministra lo que tú quieres ministrar, haz lo que tú quieras. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Y él se encontró con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería entregarle algo a Samuel. Dios nunca te vas a buscar para no darte nada. Dios te llama
para darte algo. Y hoy tú vas a tener un encuentro divino con el Señor. Y donde tú estás, vas a despertar. Porque hay gente que están viviendo sueños sin revelación, sueños sin motivo, sueños sin propósito, sueños sin base. Y muchas veces Dios te va a levantar de los cotidianos de la vida para decirte: tengo algo que decirte, tengo algo que entregarte, tengo algo que darte. Alguien puede adorar a Dios. Tú no eres cualquier persona, tú no eres alguien común, no, tú eres alguien que Dios quiere entregarte algo. Y Dios te vas a levantar donde tú estás durmiendo para decirte: quiero entregarte algo, quiero darte algo. Esta palabra es poderosa en esta noche. Yo siento la presencia de Dios. ¿Sabe lo que el diablo quiere? Dormirnos. Que vivamos una vida comiendo, trabajando y ya. Pero hoy el Espíritu te ministra. Te voy a despertar del sueño eterno que está durmiendo. Te voy a levantar de ahí donde tú estás. Porque te voy a tomar para algo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te voy a tomar para algo grandioso. Te voy a tomar para algo poderoso. Donde tú estás, va a pasar el tiempo donde tú estás durmiendo y te voy a levantar. Voy a levantar tu espíritu, voy a levantar tu vida. Te voy a levantar en otra dimensión. Porque necesito un encuentro conmigo. Y los encuentros conmigo no son en vano. Los encuentros conmigo son poderosos. Los encuentros conmigo son grandes. Porque yo quiero depositar algo. Dios no puede depositar algo en ti si está durmiendo. Dios tiene que levantarte para Dios hacer un depósito. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Levante su mano y adore a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Usted sabe qué? Hay algo poderoso aquí en el libro de Lucas. Y lo que podemos ver era que habían dos condiciones malas en la vida de Elizabeth: vieja y estéril. Porque si es vieja y puede dar luz, no hay problema. Pero si es estéril y no es vieja, también es un problema. A su nombre. Pero Dios sabe tu esterilidad. Dios sabe tu edad, pero tú no conoces sus años. Tú conoces tu edad, pero no sabes cuántos años tiene Dios. Alguien está aquí conmigo hoy y pareciera que muchos nos podemos frustrar en esta noche porque podemos decir los años que tenemos, pero no sabemos cuánto tiene Dios. Vive o no vive. Pero cuando Dios se le aparece, Dios no se le aparece en el mejor tiempo, sino en el peor tiempo. Porque a lo que a ti te falta, a Dios le sobra. A Dios le sobra lo que a ti te falta. Y Dios tiene lo que tiene que entregarte a ti. Dios tiene que, alguien puede decir amén en esta hora. Dios está removiendo esta iglesia para que aprenda a tener un encuentro. Un encuentro con Dios, porque cuando tú te encuentras con Dios, vas a parir ministerio. Cuando tú te encuentras con Dios, vas a parir ministerio. Cuando tú te encuentras con Dios, no importa la edad que tú tengas, no importa los años que tú tengas, vas a parir algo de parte de Dios en tu vida. Hoy yo vengo a revolucionarte de parte de Dios, que algo va a nacer de Dios en tu vida. En ese tiempo que tú estás viviendo, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Te vas a levantar en esta noche. Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? A su nombre. ¿A cuánto Dios le está hablando? No, si a alguien Dios le está hablando, que un aplauso. Y escuche bien. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, muchas veces
tu turno va a coincidir con lo que Dios quiere hacer. Porque Zacarías, había un orden sacerdotal y había una costumbre. Y la costumbre que había era que agarraban el incensario y comenzaban a ofrecerle. Pero como de costumbre, le tocó, le tocó la suerte. Mira, cuando te toca lo de Dios en ti, tú puedes estar desgraciadamente y te va a convertir en un agraciado por Dios. ¿Alguien está entendiendo? Le tocó la suerte. Era de costumbre. Un día común, un día normal. Pero le tocó la suerte. Hay alguien que va a ser tocado hoy por la suerte, por lo que Dios va a derramar sobre ti. No piense que lo que tú derramas no se derrama sobre ti. Hay cosas que tú derramas que se va a derramar sobre ti. Alguien puede adorar a Dios. Él agarró el incienso y comenzó a ofrecer el sacrificio, pero la suerte le tocó. ¿A quién le ha tocado algo de Dios que se va la maldición que tiene? La suerte te va a tocar en esta noche. La bendición te va a tocar en esta noche. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, todo lo que tiene tu cuerpo estéril, todo lo que tiene tu vida destruida, tu vida que no avanza, no importa los años que tú tengas, no importa el tiempo que tú tengas, la suerte te cayó. Y qué bueno que la suerte te cayó en edad avanzada. Qué bueno que la suerte te tocó siendo estéril. Qué bueno que la suerte te tocó con problemas. Porque cuando la suerte te toca con problemas, se va el problema. Cuando la suerte te toca con guerra o batalla, viene algo de Dios para tu vida. Alguien dice amén en esta hora. Vive o no vive, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Déselo con vida. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Entonces, no podemos vivir una vida basada en experiencia, sino en revelación. Porque las experiencias pasan, pero las revelaciones quedan. Ay, Dios mío, no me están entendiendo. Si tú vives una vida de experiencia, puede ser que algún día te canse de hablar de esa experiencia que has tenido. Pero si has tenido revelación, my God, listen to me everybody. Si has tenido alguna revelación, ni el diablo ni el infierno te hace borrarla. Porque la revelación que tú tienes en tu vida, nadie la puede destruir. Porque para lo que otro es una herida, para ti es una revelación. Sí. Para lo que otro, lo que ven en ti, la marca, piensan que es una herida, para ti es una revelación. ¿Sabe por qué? Porque Pablo fue marcado y él dijo, ustedes ven esa marca, ahora me parezco a Cristo porque llevo la marca de Cristo. Todo lo que tú estés viviendo y todo lo que tú estés pasando para tu vida, para otros será un problema, será una herida, pero para ti es una revelación, para ti es un misterio, para ti algo poderoso. Y hoy vengo a que levante tu espíritu de parte de Dios y entienda que donde tú estás vas a tener un encuentro con el Señor, con Elohim. Vas a tener un encuentro con Elohim. Denle un aplauso al Señor ahí. Alguien puede adorarle. Ahora escuche bien. Cuando el hombre no quiere escuchar a Dios, aunque baje un ángel, él no entiende. Porque todo se esconde dentro de lo que tú quieres y saber el problema que hay en ti. ¿Están conmigo? Por eso dice la Biblia en Números que Dios se le reveló a Balaam.
Y cuando tú te encuentras con Dios, el diablo va a querer pagarle a alguien para que te maldiga, pero nadie te podrá maldecir. Porque el que ha sido encontrado por Dios, pueden hacer brujería en Haití, pueden hacer brujería donde hagan, y la brujería, es más, el mismo diablo se embruja, el mismo Satanás se endemonia. Esto no es un cuento de bruja, esto no es un cuento de casa bruja. Es que cuando tú tienes un encuentro por Dios, Satanás sabe cuáles son los redimidos, cuáles son los que no se pueden tocar, cuáles son los que no se... El que se meta contigo se va a meter con Dios. El que te ataque a ti va a atacar a Dios. Y escúchame bien, alguien me está entendiendo en esta hora. Usted sabe lo que pasó que Balaam quería maldecir al pueblo de Israel. Le dijo, mira, agarra, porque es que Satanás sabe el poder de la oración. Le dijo, agarra los 7 altares. Ay, ay, ay. Y comienza a sacrificar sacrificio. Y Balaam iba para allá a profetizar. Balaam iba donde Balac, rey Balac, iba a profetizarle. Porque él sabía que no podía meterse. Porque él sabía que como Dios estaba con su pueblo y Dios se había encontrado con su pueblo, el pueblo estaba cercado. Porque cuando tú te encuentras con Dios, hay límite para Satanás. Cuando tú te encuentras con Dios, hay distancia para el enemigo. El enemigo tiene que estar allá atrás. Él no puede estar a donde tú estás. Cuando hay encuentro con Dios en tu vida, Él tiene que estar lejos. Él no puede hacer lo que Él quiera. Él no puede hacer lo que se le venga en gana. No, porque Jehová se está contigo y Dios está contigo. Te lo voy a decir en esta noche. Dios está contigo. Y como Dios está contigo, no hay crisis, no hay maldición que pueda soportar el poder de Dios en tu vida. Alguien que pueda adorar a Dios. Y le dice, maldice el pueblo. Le dijo, ¿cómo lo voy a maldecir? Porque el único que puede maldecirlo es alguien que fue bendecido. Pero el problema es que quien te bendijo a ti no fue el hombre, fue Dios. Y como ese pueblo fue bendecido por Dios, el profeta tenía que hacer lo que Dios dijera. Su nombre. Pero la burra, el ángel se le apareció al asna. Y el asna, que era burra, que no sabía lo que era una espada, porque ella no había estudiado guerra. Ella no sabía lo que era una espada, pero sabía quién era Dios. Y cuando ella ve a Dios, se echa para atrás y dice, no voy. Y el profeta comienza a darle palo. Porque cuando el hombre resiste a Dios, por más que Dios quiera revelársele, él mata lo espiritual en su vida. Dios se le está revelando al asna porque él no está escuchando. Alguien está aquí conmigo hoy. Porque Dios no se le revela a quien no quiere de él. Dios se le revela a quien necesita de él. Dios no se le revela a quien no tiene necesidad de Dios. Dios se le revela a quien tiene necesidad de él. Y hoy Dios se quiere revelar en tu vida porque Él va a cambiar todo lo que tú estás viviendo. Dios lo vas a cambiar. Tu situación va a cambiar. No diga que está maldecida, no diga que no puede. La suerte te cayó en el lugar que Dios quería que te tocara. Y hoy Dios te va a tocar a ti. Hoy Dios te va a llenar a ti. Alguien que levante su mano y diga, esta palabra yo la recibo hoy. Esta palabra yo la tomo hoy. Alguien puede decir, gloria a Jesús. Diga, gloria a Jesús. No, diga gloria a Jesús. Hay 2 o 3 que dicen gloria a Jesús. Diga gloria a Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? A su nombre. ¿Qué es un encuentro? Un encuentro, para llevarlo a resumen, es una reunión. Amén, una entrevista con una persona con un objetivo de tratar un asunto o de resolver una problemática. Eso es lo que un encuentro, amén. Entonces, los encuentros con Dios son productivos. Diga conmigo, los encuentros con Dios son productivos. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? La palabra Señor en hebreo significa, se traduce Señor. Se relaciona como el dueño, como el amo. Se utiliza en Ezequiel capítulo 3, versículo 11. Ve y entra a los cautivos y a los hijos de mi pueblo y dile que así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar.
¿Están aquí conmigo hoy? Había un pueblo que estaba cautivo. Y Dios le habla al profeta Ezequiel y dice, vete, dile a mi pueblo que escuchen o dejen de escuchar. Así dice el que no tiene que pedir permiso, el que tiene autoridad, el que tiene poder. Así dice Jehová, el Señor. Porque Jehová es tu Señor. Dios es tu amo, Dios es tu todo. ¿Cuántos creen que Dios es su dueño? Dígale a alguien, Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Ahora, como Dios es tu dueño y Dios es mi dueño, no solamente es tu dueño, es dueño de todo. ¿Cuántos creen que Dios es dueño de todo? O sea, Dios es mi dueño, pero Él es dueño de todo. Y aunque ellos estaban cautivos, Dios le estaba diciendo, yo soy el dueño de los que están cautivos y yo soy el Señor. Y nadie me cautiva a mí y nadie me gobierna a mí porque yo soy el Señor. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Denle un aplauso a Jesús. Voy concluyendo, denme 10 minutos más. ¿Me dan 10 minutos más? Gloria a Dios. Voy a tomar 15 entonces. A su nombre. A veces para encontrarnos con Dios, mucha gente cree que es fácil. Encontrarse con Dios muchas veces en tu peor necesidad es cuando tú te vas a encontrar con Dios o cuando Dios se va a encontrar contigo. Salmo 34, versículo 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. A su nombre. Eso es algo muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque usted ha escuchado testimonio que personas han estado a punto de quitarse la vida y han escuchado una voz. No lo haga. No lo haga. Yo soy Dios. ¿Qué pasó con el carcelero? En Hechos, capítulo 16, ¿qué pasó con el carcelero? Versículo 19. Él era un militar, pero se iba a quitar la vida con la espada. Se armó un terremoto. Los presos eran sicarios, ladrones, y se armó un terremoto. Y fue tan poderoso que ninguno de los presos se fueron, porque dijeron, lo que se metió aquí nosotros lo queremos y no nos vamos de aquí. Estaban todos los presos ahí. Porque es que cuando el Señor de señores entra en un lugar, los que están presos son libres. Y ninguno de los presos salieron. La cárcel estaba abierta. Todos podían salir. Pero ellos dijeron, aquí hay algo adentro que no es normal. Y lo que se entró aquí nosotros lo necesitamos. Y nosotros necesitamos eso. Porque todos escuchaban a Pablo y así adorando a Dios. Porque en tu peor prisión tiene que salir una alabanza. Tiene que salir una adoración. Y ellos estaban adorando a Dios. Y saben que ninguno de los presos se fueron. Pero el soldado estaba ahí y quería agarrarle espada y matarse. Y dice Pablo, todos los presos están aquí. Y dice él, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Su nombre. ¿Qué tengo que hacer para yo ser salvo? Dios, arrepiente de tu pecado. Y van a venir grandes refrigerios y tu casa será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tu casa será ¿qué? Él encontró que la salvación. ¿Y qué es lo más poderoso en este tiempo? La salvación. Tú estás bendecido. Yo estoy bendecido. Tú estás bendecida. Dios está contigo. A su nombre. Alguien puede adorar a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora, escuche esto. El incienso prepara el encuentro con quien es tu Señor. Pero muchas veces hay personas que no tienen un incienso para encontrarse con Dios y están en la vida más baja del pecado y Dios se le aparece. Le voy a explicar algo. Para los que conocemos a Dios, para tener un encuentro espiritual tenemos que tener un lugar de adoración. Su nombre. Pero para los que no conocen a Jesús, Él se le presenta con su misma sangre para cambiarlo. Porque ellos no conocen la salvación.
Ellos no conocen la gracia. Pero tú que conoces a Dios, Dios te pide un incienso. Dios te pide un incienso. Y el incienso es lo que prepara para tú encontrarte con el Señor. Pero puede ser que tú ofrezcas incienso, pero no ofrezca a Dios porque no lo tiene. A su nombre. Y lo que había pasado con Zacarías era que él conocía el sacerdocio, pero no el Dios del sacerdocio. Tú no puedes hablar de lo que tú no conoces ni de lo que tú te has encontrado. Y es por eso que él está haciendo una función sin una revelación. Y qué bueno que usted tiene un pastor con revelación. Tiene un pastor que ama a Dios. Tiene un pastor que cree en el Espíritu Santo, en lo sobrenatural, que cree en la liberación. Qué bueno, alguien está aquí conmigo hoy. No es lo mismo revelar a Dios, ministrar a Dios, que revelar a Dios. Y este era el problema de Zacarías. Él ministraba a Dios, pero no tenía una revelación con Dios. Porque cuando Dios se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo. Este hombre no tenía hijo, comenzó a dudar. Dios dijo, se llamará Juan. Es que cuando tú tienes un encuentro con Dios, no tiene el hijo y Dios dice, se llamará Juan. Pero no lo tengo, Dios, se llamará Juan y punto. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Porque tu esterilidad tiene un nombre y se llama Juan. Tu edad tiene un nombre y se llama Juan. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Porque lo que Dios va a gestar dentro de ti va a producir vida espiritual. El encuentro que tú tengas con Dios te vas a levantar de esa vida estéril que tú estás viviendo hoy. Hoy Jesús dice, si quieres un encuentro conmigo, comienza a preparar el incensario. Activa tu sacrificio para que Dios se encuentre con tu adoración. Si no prepara el incienso, Dios no puede descender. Mire, todo lo culto en este tiempo, no todas las iglesias se quieren dar como culto mecánico. Y tenemos que cuidarnos de pensar que esto es un club. Tenemos que cuidarnos de pensar que esto es un lugar de exhibir ropa. Que este es un lugar de ponerme bien bonito o bien guapo, simplemente para venir al templo, dar una palabra y me fui para la casa y ya. Hay gente que tienen demonios y tienen que ser libres. Hay gente que tienen enfermedad y necesita que Dios los sane. Hay gente que tienen una necesidad y necesitan que Dios les ministre su alma y su vida. Porque están distorsionados, están desviados y necesitan que Dios haga algo más en su vida. Están aquí conmigo hoy. Entonces, todos ofrecían sacrificio, pero no había revelación. Pero un día le tocó la suerte. Un día Dios dijo, voy a descender. El pueblo estaba afuera. Pero ¿sabe qué estaba haciendo el pueblo afuera? ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo afuera? Hay gente que aunque están afuera, están adentro. Hay otros que están adentro, pero están afuera. Hello. Y el hecho de tú estar adentro ministrando no significa que esté adentro. Puede ser que hagas cosas adentro, pero que esté afuera. Pero puede ser que el que esté afuera esté adentro. Porque los que estaban orando estaban provocando algo. Y a veces Dios se te presenta a tu vida no porque tú estás, es porque otro está afuera orando. Y tú piensas que tú estás en primera fila y es la oración de alguien que está atrás de ti. Que aunque tú no lo ves en cámara, aunque tú no lo ves donde tú lo veas, Él está orando. Y a veces tú lo tienes afuera, pero Él conoce la oración. Porque si hay algo que hace que Dios se revele, es la oración. Si hay algo que Dios hace que tú tengas un encuentro con Dios, se llama la oración. Si tú no oras, no puedes tener encuentro. Y el pueblo dijo, necesitamos algo de parte de Dios, pero tenemos que orar. Tú no puedes demandar del hombre lo que tú no haces en oración. Tú no puedes demandar que Dios haga algo si tú no oras. Vamos, vamos. Alguien puede adorar a Dios. Si tú oras, va a comenzar a ver tu milagro de parte de Dios. Si tú oras, lo que está frío se va a calentar. Si tú oras, va a haber un encuentro con el Espíritu Santo. Póngase de pie, póngase de pie. El tiempo se me está yendo ya. Ya voy como por 20 minutos. Escuche esto. El pueblo estaba orando porque sabía el poder de la oración. Porque hay gente que quiere tener un encuentro con Dios sin orar. Y tú vives la vida más miserable y la vida más seca si tú no oras. Te sientes como muerto en vida porque tú no estás orando. El ángel está aquí para tocarte. El ángel está aquí para hacer el milagro.
Hoy es el día del milagro. Hoy es el día de la bendición. Un día común. Hay un Dios de revelación que quiere encontrarse contigo hoy. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Aleluya. Se le apareció el ángel y le dijo: estoy aquí. Él dijo: ¿qué es esto que está aquí? Sí, un ángel se le apareció. Le dijo: Zacarías. Lo llamó por su nombre. Le dijo: sé cuál es el problema que tú tienes. Tendrá un hijo y se llamará Juan. Pero luego el pueblo estaba orando. Y de repente en el versículo 13 se aparece el ángel. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Es que cuando tú oras la primera vez y no ves nada, sigue orando. Llama a Dios en tus peores momentos y Él va a aparecer. Él va a aparecer en tu peor momento. Pero llámalo de verdad. Llámalo con el incienso, el sacrificio. Y el ángel va a descender a donde tú estás. Yo veo que ángeles van a descender aquí donde tú estás. Tu oración va a provocar que los ángeles bajen. Tu oración va a provocar que Dios te suelte la palabra que necesita. Y hoy yo sé que los ángeles están bajando en este lugar. Que aunque digan que hay hechiceros en Curazao, hay ángeles que bajan también. Hay ángeles también que bajan a este lugar. Alguien puede adorar a Jesús. Denle un aplauso al Señor. Mire, escuche esto por último. Deme 2 minutos más. Cuando el Señor está, Él produce el deseo en su pueblo. Cuando el Señor está, Él produce el deseo en su pueblo. El pueblo que estaba en el versículo 10 y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la hora del incienso. Nadie estaba esperando una palabra profética, todos estaban orando. La multitud tenía deseo y todos estaban orando. Dijeron: es la hora del incienso. Cualquier cosa pasa, cualquier cosa Dios hace. Hoy Dios viene a reprogramar mente, corazones. Hoy el encuentro con Dios te va a devolver lo que el diablo te robó, te lo vas a devolver. Lo que el enemigo te quitó, te lo tendrá que entregar. No eres un miserable, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Y hoy vas a tener un encuentro con Dios y todo problema se va a ir en el nombre de Jesús. Toda batalla se va a liberar en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que tome la palabra. Alguien que diga gloria a Dios. Ahora escúcheme bien por último. Cuando el pueblo provoca a Dios, Él sale al encuentro. Porque en el versículo 11 se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías y le vino temor. En pocas palabras, no soy yo, no eres tú que mandas, soy yo. Yo soy el Dios poderoso. Estaban orando y el ángel se le apareció. Dios quiere quitar toda humanidad en este tiempo. Dios quiere quitar toda grandeza. Cuando Dios se manifiesta, el hombre se quita. Cuando Dios se revela, el hombre tiene que agacharse. Porque el único grande es nuestro Padre que está en el cielo. Alguien que adore a Jesús. Yo quiero orar en este momento. Quiero orar en este momento. Porque hay una unción poderosa. Y yo sé que muchos de ustedes han estado en situaciones difíciles. ¿Cuántos han estado viviendo una batalla en este 2024? Una batalla como rara y extraña. ¿Cuántos han estado viviendo una batalla dura? Levante su mano, sea sincero. ¿Cuántos han vivido como en este año una batalla extraña, como rara? Bueno, ustedes son ángeles, yo. ¿Cuánto has sentido como que el infierno se ha levantado en tu contra? Y usted ha querido como soltar todo. ¿Cuántos no han querido soltar todo? Yo he querido soltar todo. Pero cuando hay una revelación de Dios en tu vida, tú lo puedes soltar todo, pero Dios nunca te soltará a ti. Hello, Dios nunca te soltará a ti, porque Él es el que lo sostiene todo y lo controla todo.
Hoy yo quiero orar. Porque cuando tú aprendes a hacer intercesión y oración, el ángel desciende a su nombre. A veces hay coritos, hay cánticos, pero el ángel no desciende. El ángel solamente desciende cuando se provoca a Dios. Y cuando se provoca a Dios, es cuando alguien dice: Señor, necesito un encuentro contigo. No puedo vivir así. No puedo estar así. Necesito un encuentro contigo. 3 puntos pasa cuando te encuentras con Dios. Se va la eternidad. Dios te da lo que necesitas. Y tu corazón es encendido por el Espíritu. A su nombre. Y escuche esto, número 4. Se llamará don. Se llamará Juan, que significa don de Dios. Pero lo más poderoso es que Él es un don con el Espíritu adentro. Esto está profundo. Él es un don, pero con el Espíritu Santo adentro. Porque le dice: y será lleno del Espíritu Santo. Y será lleno del Espíritu Santo. Alguien dice amén. Yo quiero orar hoy. Quiero orar por los Juan. Quiero orar por los Zacarías aquí. Todo el que quiera la oración y tenga algún problema, pase, que quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta noche. Pase acá adelante. Sí, pasa sin miedo. Aleluya. Y levanta tu mano. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Aleluya. Pase sin miedo. Todos los que están ahí, pase. Pase sin miedo. Todos. Aleluya. Échame para acá adelante, por favor. Acérquense acá adelante. Aleluya. Hay más espacio aquí adelante. Todos pueden acercarse más acá. Sin miedo. No tenga miedo. A su nombre. ¿Vive o no vive? Aleluya, Él está aquí. Gloria a Dios. Todo el que quiera la oración, pase. Después que termine de orar, no voy a orar por nadie. Algo está pasando con esa joven. Levanta tu mano, porque hay libertad, hay liberación para ti. Aleluya. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria. Hable lengua ahí, lo que hablen en lengua. Levántese de su silla y levante sus manos. Hable lengua, sacúdase en el Espíritu. Los que están atrás, gloria a Dios. Agárrala, ella es libre. Ella es libre hoy, ella es libre. Es un encuentro con Dios. Porque Dios la ama a ella. Dios la ama demasiado y ella es libre hoy. Todo espíritu se va, todo ataque a su vida se va. Libre. Tócala a Dios, más. Levanta tu mano ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta tus 2 manos ahí. Ciérralos. Padre, tócala. Ella está siendo libre. Ella está siendo libre. Tócala a Dios. Ella está siendo libre. Tócala a Jesús. Hable lengua. Ahí viene. Ahí viene. Fuego.
Fuego. Hable lengua. Más. Habrá alguien aquí que necesite de Dios. Los que están en la silla, los que están... Muévase, muévase. Alguien puede decir gloria a Dios. Muévase. Los que están sentados, muévanse. Te va a tocar el poder de Dios. Te va a tocar. Te va a tocar. Más. Más, más. Recibe. Recibe. Se rompe la cadera, se rompe. Toca el Espíritu Santo. Santo Dios. Tócala, Jesús. Tócala, tócala. En el nombre de Jesús. Shakata manso. Rebash. Tócala, Dios. Cierre sus ojos ahí. Aunque pase tiempo, sé su palabra. Aleluya. Sí. Hay liberación en Jesús, hay liberación. Pónganse aquí. Levante sus dos manos ahí. La mano, los dos, levanten la mano. Agárrese de la mano y cierre los ojos. Fíjense. Voy a hacer la pregunta nuevamente para terminar de orar generalmente. ¿Cuánto entienden español aquí? Yo dije, todo el que quiera la oración, si quiere pasar, yo quiero que ese señor que está allá atrás, venga acá. El hombre que está allá, no sé. Usted, él no, sí, usted mismo, venga. Sí, si quiere, no sé. Y todos los que quieren el toque del Espíritu Santo y necesitan un encuentro y quiere pasar, pase. Si no quiere pasar, no pase, no hay problema. Amén. Aleluya. Shalei aquí mashenda la bashaya. O alguien puede decir gloria a Dios aquí. Alguien puede adorar a Jesús. Alguien puede decir gloria a Dios hoy. Agárrense de la mano los dos. Cierre sus ojos. Cierre los ojos. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Hoy termina todo proceso y ataca tu vida. En el nombre de Jesús. Que Él te ama. Y eres libre Hallo. de todo espíritu. Lyssnaren på Mr. de oração. Ahora, más. Vou vir delante e vamos Nombre de oração. Jesús. Depois de Libre. tempo de oração, o pastor não vai rezar mais com ele. Nombre de Jesús se va, se Porque a corta, oração tem que vir agora aqui. se corta. Ahora, en el nombre de Jesús. Fuera. Tócala, Dios. Di, yo soy libre en el nombre de Jesús. Dilo. En el nombre de Jesús. Se rompe en la cadera. ¿De quién es hijo él? ¿De quién es hijo? Y póngale la mano ahí al pecho. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena y toda ligadura. Por la sangre de Cristo. Declaro que va a ser un predicador y va a testificar del poder de Dios. Que Dios liberta y que Dios sana. Y que Dios hace milagros. En el nombre poderoso de Jesús. Fuera todo lo que no es de Dios. Fuera todo espíritu de las tinieblas echado fuera. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Shaya aquí bashet arabakanda rebo shotorobo shet. Hay una unción fuerte aquí. Yo no sé cómo usted no hable. Ukabash ibalaba italaba. Ponle la mano en la cabeza. Shemda. Y habla oración en el espíritu, hablando en lengua, empapiamiento, por favor. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Oh, rebas. Tócala. Más, más. Recibe. Más unción. Más. Recibe. Recibe. Chica, papá.
Recibe. Más. Ahora. Fuego. Recibe ahora. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Ahora. Toca el Espíritu Santo. Toca. Más. Recibe. El ángel se aparece. Siga adorando. Tócala, Dios. Recibe. Recibe más. Fuego. On fire. Ahí está. Fuego de Dios. Recibe. Ahora. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Dios está aquí. Glória na nome. Sim, Senhor. Itai, mashererebe. Dios está aquí. Uribash, libru, mawa, libre. Shepa paraba, libre. Tócala, Jesús. Recibe. Padre, toque esta joven. De lo que tengo le doy. Recibe. Ahora. Más poder de Dios. Se rompe las cadenas ahora. En el nombre poderoso de Jesús se rompe la cadena ahora. ¿Quieres que Dios te toque? De lo que tengo te doy. Recibe. Ahí está. Tócalo, Dios. Más. Recibe. Más. Ahora, más. Agárralo. Más. Déjalo. ¿Quieres sentir el toque de Dios? Cierra tus ojos ahí. Espíritu Santo, tócalo. Más. Más. Unción. Tócalo, Dios. Tócalo, Espíritu Santo, tócalo. Más. Recibe. Sim, Senhor. Más. Sim, Senhor. Más. Nós te llamamos o nome, Senhor. Más. Sim, Senhor Deus. Más, Espíritu Santo, llénalo. En el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Aleluya. Tócala, Dios. De lo que tengo te doy. Recibe. Fuego de Dios. ¿Quieres sentir la unción? Siéntela. Thank you, Jesus. Aleluya. Urreba shendaraba. Rebo soto robo setararabanzo. Libalaba. Unción. Thank you, Jesus. Aleluya. Mire, aquí está el Espíritu Santo. Está aquí. Hay una unción del Espíritu Santo. Hay una unción sobre este hombre. Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo. Más. Recibe. Unción. Más unción. Recibe. Más unción. Alguien que siga adorando. Más unción. Tócalo, Dios. Recibe. El Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa. Está haciendo algo poderoso en tu vida. Hoy el Espíritu Santo está haciendo algo grande en tu vida. Más unción sobre ti. Ahora, más unción. El Espíritu Santo te está tocando ahora. Lo que le pediste a Él que hiciera en tu vida, Él lo hace. Porque no se avergüenza de ti. Él te cambia hoy. Y lo que le pediste a Él que hiciera contigo, Él lo hace. Porque Él sale al encuentro a tu vida hoy y te hace libre de todo ataque. Recibe el toque de su presencia. Ahí está. Recíbelo. Toca. Más. Recibe más unción. En el nombre poderoso de Jesús. Más.
Sí, hable lengua. El Espíritu Santo está haciendo algo. Úsale, hable lengua, sube. Hable lengua. Hable lengua. Hable lengua. Shama, levante su mano. Hable lengua. Shama. Sí. Venga. Rema babashanda. Agárrela. Levante su mano y cierre sus ojos. La unción está aquí. Ya yo voy a terminar. 2 minutos más. 3 minutos más. La unción está aquí. La unción está aquí. Más. Te está emborrachando el Espíritu Santo. Te está emborrachando. Esta mujer está siendo borracha del Espíritu Santo. Wow. Te está dando un vino el Espíritu Santo. Tómalo. ¿Lo quiere? ¿Lo quiere el vino? Tómalo. Tómalo. Déjala. Está haciendo borracha. El Espíritu Santo le emborracha. Más Espíritu Santo. Más Espíritu Santo. Más Espíritu Santo. Señor. Sí, Señor. Más. 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 Hay una unción nueva. Esta mujer está siendo borracha por el Espíritu Santo. Está siendo borracha por el Espíritu Santo. Y Dios está haciendo algo en su casa. Y está haciendo algo en su vida. Dios está tocando por algo que tú estabas orando que Dios hiciera. Y lo vas a recibir. Tienes 7 meses orando por eso. Y lo vas a recibir en este mes de marzo. Porque Dios te sale el encuentro. Recibe. Toca a Dios ahora en el nombre de Jesús. Más autoridad y más unción. Ahora abre lengua. Sube la lengua. Sube la lengua. Rebos. Más Espíritu Santo. Más. Sube la lengua. Fuego. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Hay autoridad en tu mano. Levanta. La unción está ahí. La unción está ahí. Aleluya. Padre, gracias. Toca su vida en el nombre poderoso de Jesús. Llénalo, guárdalo, cúbrelo. En el nombre poderoso de Jesús. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Está listo. Dios lo hizo. Unción fresca del Espíritu Santo. Recibe más. Espíritu Santo. Más. Recibe. Más. ¿Ah? Sí. Es que la unción está aquí. Mire. El Espíritu Santo. Escucha esta palabra, pastor. Nunca en el trabajo que haga para Él te va a abandonar. Hay ángeles que se suben en el avión contigo y te llevan al destino donde vas. Satanás no tiene éxito en tu ministerio porque hay ángeles que están activados en esta casa. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, yo vi una cadena que se rompía en su familia. Y tú estás orando para que Dios rompa una cadena de algo. Y literalmente alguien sale de prisión. Tu oración, you pray. Tu oración rompe toda cárcel física. Porque están orando por alguien que está preso en su familia. Y Dios lo liberta. Pero va a ser transformado. Gloria a Dios. Aleluya. Toda gloria y toda honra para el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Sigan orando por mí. Pastor. Amén. Bendiciones de lo alto. Voy a orar por usted. Padre, agradecemos por nuestro amigo Leonel. Pedimos su bendición sobre su vida,
Agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces por medio de Él y pedimos que le sigas bendiciendo por donde quiera que vaya, que le puedas abrir puertas, Señor Dios, puertas donde han sido cerradas. Señor, me deja ver que hay una puerta que ha sido cerrada años atrás, que el Señor este año va a abrir. Amén. Esa puerta se cerró fuerte, pero ahora el Señor lo va a abrir y te va a sorprender porque va a ser una puerta que ya ni siquiera tienes en el radar. Amén. Pero el Señor lo va a abrir. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, un fuerte aplauso. Senhor, tá bom, amém? Nós está conferindo, Senhor, quando nós encontramos tem a vitória que nós ganha, quando eu tenho uma sanação, tá processo de sanação. E nós temos que seguir essa, seguir busca Deus. Isso cambia nossa maneira de pensar. Liberação, não somente liberação de espírito, mas também uma liberação de mentalidade que nós temos. Ou a mentalidade que nós temos, tá nós back na tá preso, tá na em cadena. E está um processo que ainda nós temos que pôr nossa mente firme para nós seguir, Senhor. Amém? Deus mencionava, danke, pastor Leonel, nós também passamos a nossa ofrenda. E também nós temos anúncio, já março aqui nós temos nosso serviço de oração. E a dia de hoje nós temos oração em cadena, ou pedimos escrever número. Quando não novidade, essa oração que vai escrever o número. Nada não está passando, se você não ele. Então, é cadena não quando anda manda carta bisa, você não recebe oração que você bia. Deus está castigado. Cadena não se quer de cadena não, amém? Se quer de libertar o Espírito Santo. Não pode mal deixar o bom mês. Mas a oração de cadena é uma maneira para nós encorajar outro para fazer oração. Mas se você vive não para fazer oração, por favor, assim você para você. Amém? Para nós fazer 24 horas de oração na igreja. Já março aqui nós temos oração de intercessão especial. A intercessão também outro que normalmente nós também temos algum culto para nós escrever, mas não é nós também nós temos música, nós estamos dentro de uma situação, mas hora de solene diante do Senhor. Nós estamos compartilhando algo cortico tocando intercessão e nós estamos passando inteira noite intercedendo. Que men si botin punto nang di intercession, botamanda nang riba, manda nang pami, foram Sandra, Anto riba, e dia e nós também abri e app, e grupo de app de igreja, nós obviamente nós mostra e QR code se você vira membro de J, Anto riba vou pôr petição nang também de J durante o dia, Anto noite de março nós também temos tempo especial de intercessão, nós também parte de um grupo, nós também mencionar cada papel que nós temos. Cada petição nós estamos reza. Senhora mostrar-me que nós, bom, você sabe como está predicando, você sabe que o tempo acaba, que nos falta é oração que está bem profundo, é oração que te diz algo instantâneo, é oração que de viúva que sigue pedir. Então nós sigue pedir, nós também que Deus está se costa grande, é oração que está bem profundo. Mas já março aqui nós que vamos focus riba intercessão principalmente. Outro coisa que me está buscando par de gente, 5, 6 gente, que você sabe que gente que você gosta de oração, você gente que está de oração hobby, pessoal nós que começar com grupo que está interceder, grupo de intercessão, que está para interceder. Então coisa de bem dilante, bem interceder, então coisa de interceder na casa, de constantemente nós podemos contar riba pouco, botar se oração, botar em algum tema para essa riba. Pessoalmente querem nós meses assim mais oração. Que mendi, já março aqui nós tem, aqui na igreja, nós temos de alabança, nós estamos bem no local, nós estamos aqui dentro, depende. Temos de alabança, não podemos mais para já webs, não temos já webs também, pero inteiro time da Jamars não turte junto, que me lo tem algum Jamars com o time de alabança também treino para Jamars, então nós estamos bem no local, pero lo tem Jamars que nós está aqui dentro da sala, para nós mesmo enviar para usar a sala, que nós estamos partindo entre nós, mas já março aqui, logo sana, onde nós está preciso, nós estamos em intercessão profundo. O Espírito Santo ajuda-nos para nos rezar, para nos interceder, para o que Deus está fazendo. Outro anúncio que eu tenho para botar já, sabe que, para a semana passada, começar com uma série, que eu estava para tocar busca sanação, para tocar saúde mental, sabe o que acorda? E já sabe que me vai seguir para tocante de 16.
seguir papi tocante de outro aspecto de saúde mental, é outro aspecto de busca Deus para sanação e chegar na transformação de nosso pensamento. Bini, esse serviço é invitar a gente, se você conhecer, mas se for escritura, nós que mira, com a escritura te ajuda nós combinar diferentes aspectos dessa sanação. Cristo também no mundo, nós salva no espírito, ele bem salva nos corpo, ele bem também passa nos mentalmente. E mentalmente pode ter diferentes coisas. Tem ansia, tem medo. Pode ter também o rechaço de seu mês. Se nós não liberar nossa maneira de pensar, o bebê está começando aqui dentro. É picada começa aqui dentro. É tentação de começar aqui dentro, mas também é a cabeça falta de fé está começando em nossa mente. Então nossa mente está criando sua mesma realidade. Mas tem uma realidade de Deus que está transformando a situação. Então bebês, para nós ter a presença de Deus, toda coisa em nossa mente que está trova nós na presença de Deus. Que nós estamos tocando de ser já sabe aqui, já sabe que também nós vamos ministrar. Nós estamos pedindo Senhor especial para a sanação de nossa mente. Sanação de nossa mente. Sanação de mente é um processo, o bebê, tem que passar o tempo para estar lá, mas nós estamos conferindo ao Senhor. Nós estamos tocando de algum tip for the Bible e for de lo que está analisado de mente humana. Que me diz, só para botar, já sabe aqui. Nós estamos recebendo ofrenda. Nós estamos dando para ofrenda. Nós pedimos bendicionar, segundo nós estamos dando nabo. Danke, Senhor, que nós podemos dar. Contento, não forçar. Em nome de Jesus. Amém. Nós vai servir um pouquinho mais largo, mas não te quero estar bom para o ministramento. Também está bom para nós buscar Deus. Nós confiança em Deus. Nós confiança em Senhor. A criar cheiro e terra. Que me diz, não... Sempre tem um momento que é importante para nós tomar oração. Amém? Quando nós estamos passando a ofrenda, nós estamos ser a hora aí. Tem oração. Jamars aqui, claro, nós estamos guardando o Jamars. Segundo nós estamos passando a ofrenda, me tem um anúncio de asa para você entender mais bem. Dia, vamos ver que dia da Caiper, dia de Assunção, talvez dia 12 de maio, me quer dizer. Dia de Assunção, nós também temos retiro especial para a igreja de Jasabra. O retiro de tomar lugar aqui dentro mês. No mesmo edifício aqui, mas esse dia de Assunção é dia livre. Então, não vou entender mais tocante desse aí. Então, dia de estudo, dia de ministramento, dia para nós buscar a cara de Deus. Que não vou entender. Que me foi a hora que vamos a nota na agenda. Dia de Assunção, está em May. Nós também temos dia especial junto com outro, come junto, reza junto, estudia a palavra de Deus e nós também mira aqui que Deus está assim meio de nós. Nós vamos para Pastor Leonel, danke, Deus mencionava, segundo a viagem amanhã, Jaluna, bendição, vamos para lá que nós seremos em oração. Cada santo nós vamos danke, Senhor, que nós pensamos que a abo, sobre a abo tem som, em qual nós está confiando. Nós vamos dar que Senhor Deus que nos confiança não tem gente, pero tem abo que a criação inteira e abo que manda único e Jesus para morrer para nós na cruz. Se a noite nós te pedimos Pai, toque que nós por arranhar, que nós por conservar, nós por trazer e que nós por estar responsável Senhor Deus para nossa vida espiritual. Nós teremos Senhor para nós Senhor uma transformação de nossa mente. Caminho Senhor nós tomamos responsabilidade Senhor para o que abo aduna nós. Nós temos responsabilidade, Senhor Deus, para cada tem a vitória que pode nós, de vai step a step. Nós temos uma transformação de nossa mente, Senhor Deus. Nós temos a ver como nós temos um encontro cubo. Em cada encontro que nós temos cubo, Senhor, pode ter um encontro com essa transformação de nossa mente, com essa sanação de nosso corpo, e que daí nós mais cerca de Deus. Que outro não mira, que nós não está dizendo que a igreja, pero que de nos vida nos porta de bendição para outro, que nos porta salvo de terra e nos porta luz do mundo. Que o Senhor bendicionava, que o Senhor laga sua mão barrar para a vida, que vai experienciar o poder e a presença de Deus dentro da vida. Que a cada caminho que vai nesse mão aqui, vai experienciar que Deus está junto com você, que vai ter encontro com Deus, encontro no caminho que vai receber de Deus o poder. Pode receber de Deus essa sabedoria que corrasse, que não hace, que ora se junto com quem se que Deus bendicionava em nome de Tata,
em nome de Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo. Obre bendição. Jamais aqui não está aqui para um serviço de intercessão, um serviço especial para interceder. Jamais durante o dia, e a igreja de ser abrir, vou pôr ponto na intercessão. De mês, vou pôr ponto na quanto custa íntimo de mês, ou de outro ano, depois outro ano está lesa, e vou pôr com sabedoria, vou pôr ponto na de oração. Ando jamais à noite, vou vir com o papel, vou escrever arriba ponto de oração. Nós estamos pôr em macuto. Lota uma noite especial para nós banhar-se em oração. Deus bendiga nós compartilhamos com outro. Nós temos um forte aplauso. Deus bendiga na casa também. O serviço vai largo, mas Deus bendiga cada um de vós. Amém.